Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, el efecto dominó en Irán, más allá del petróleo. Porque esto es lo que hoy tenemos, un crudo que es primera señal de alarma, que ha vivido un auténtico carrusel de nervios y subidas de hasta el 36% en algunos casos, pero que son solo el primer síntoma. Una subida del precio del petróleo y una subida del precio del gas significan una subida de toda la cadena de producción y de transporte. Así que lo que hoy hemos visto empezar en el crudo puede terminar en el supermercado. Hoy vamos a leer niveles de preocupación y niveles y opciones de actuación, porque el G7 ya se ha comprometido a poner en el mercado cuanto petróleo sea necesario para bajar los precios. Donald Trump actúa exactamente igual y lo que tenemos ahora mismo es una batalla contra unos precios que pueden irse de las manos. Hoy vamos a leer el efecto dominó, por qué el crudo a $100 no es solo una crisis petrolera. Now, crude oil prices explode amid the West Asia war. Brent crude near $120 a barrel. West Asia war. Este ha sido hoy el titular económico a todos y para todos los que siguen la economía. El precio del petróleo ha llegado a acariciar los $120 el barril. El precio se ha desbocado hoy. The last time it was this high was when Russia invaded Ukraine, and that height was at June of 2022. Hemos visto hoy precios del petróleo que han rozado los $120 por barril. Es el nivel más alto, efectivamente, desde la guerra de Ucrania, desde referencias de COVID. Y significan que el petróleo ha subido un 40% en una semana desde que Estados Unidos invadió Irán, atacó Irán y que ha subido un 84,5% desde que tocó mínimos el crudo. Es una subida absolutamente brutal que no da vértigo solo por el tamaño, sino que sobre todo da vértigo por la velocidad que está adquiriendo. 84% de subidas en tan pocas semanas deja una crisis que hoy empieza en el surtidor, pero que no termina ni de lejos en el surtidor. De hecho, hoy el Ejecutivo español, hoy el ministro Carlos Cuerpo, habla ya de un efecto ya en el consumo. Una guerra que está suponiendo ya efectos tangibles en nuestra economía. Como saben, desde el inicio de la guerra ha subido el precio del crudo en más de un 40%, situándonos hoy mismo por encima de la barrera de los $100 por barril. El precio del gas ha subido en torno al 90%, situándonos en torno a los 60 euros. Y aunque estamos todavía lejos de los niveles de la guerra de Ucrania, sí que es cierto que el efecto final va a depender de la duración en gran medida de este conflicto, un conflicto que está llevando a una situación, como he dicho, enormemente volátil. ¿Qué ha pasado antes de ver lo que puede pasar? Dos factores han desbocado el precio en una zona en la que Irán es la tercera reserva de crudo del planeta y en una ofensiva, la de Donald Trump, que salpica ya a 6 de las 7 grandes despensas de petróleo del planeta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dos factores han calentado hoy el petróleo? El primero, se está atacando ya a instalaciones petroleras. Se están destruyendo pozos, refinerías en Arabia Saudí, plantas en Qatar e incluso en Bahrein, donde hoy Bapco, la petrolera nacional, ha declarado fuerza mayor. En castellano, ha tenido que cerrar los grifos sin compensar a quienes deben recibir ese petróleo. Lo que estamos escuchando en Bahrein es una explosión tras otra en refinerías de crudo. Y esto es lo primero que ha pasado.
se está destruyendo instalación petrolera, que es muy rápida de destruir, pero que es muy lenta de reconstruir y, por tanto, que está haciendo un daño al mercado petrolero que va a tardar en repararse. Este es el factor número 1 que hoy dispara el precio. El factor número 2 tiene nombre propio. Es Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei. Es el nuevo líder de Irán. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Se le ha designado nuevo líder iraní, lo cual significa una apuesta por la continuidad en el conflicto. Esta guerra no va a ser rápida, por una línea dura y por una guardia republicana. Y Trump promete sostener esa guerra larga si esta designación es la apuesta de Irán. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because, we've wiped out. Esto va a ir hasta que se rindan, decía, o hasta que no quede nadie para rendirse. If they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. La perspectiva que tenemos, por tanto, es la de una guerra larga y la de un daño a infraestructuras petroleras. Y esos dos factores son lo que explica hoy que el precio del crudo se nos haya ido a $120 el barril. La subida ha sido absolutamente nerviosa y absolutamente brutal. Y eso pese a que Donald Trump suele actuar los sábados precisamente para que los mercados tengan todo el sábado y todo el domingo para calmar los nervios y no reaccionar en caliente. $120. Pero es que hoy Goldman Sachs ha terminado de calentar el mercado publicando un informe que apunta que el petróleo no va a estar en 120, va a estar en $150 el barril, que su horizonte es eso, precio del petróleo a $150. Este precio disparado solo ha sido relajado por un factor. El G7, los 7 países más industrializados del mundo, han tenido que actuar. Reunión de urgencia para decir dos cosas. La primera, que van a seguir monitorizando la situación y los desarrollos en el mercado de la energía mientras todo esto dure. Y la segunda, sobre todo, que van a tomar medidas, incluyendo liberar sus propias reservas estratégicas para que haya flujo de crudo en todo el mundo, para que lo que no se produzca en Irán, lo que no se produzca en Qatar, lo que no se produzca en Arabia Saudí, lo pueda surtir Estados Unidos. Liberar entre el 25 y el 30% de sus reservas, decía hoy la Agencia Internacional de la Energía. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves de stock stratégiques de manière à stabiliser les marchés. Y país tras país en este G7 se han comprometido a lo que están escuchando, incluso a liberar reservas estratégicas para estabilizar los mercados, decía Lescure, decía hoy Francia. De pétrole et de gaz qui sortent du Moyen-Orient se dirigent vers l'Asie. Zone qui est du coup directement affectée par des esto es por qué ha pasado lo que ha pasado. El precio del petróleo se ha llegado a ir a $120 el barril para calmarse después, para cerrar en torno a $100 y ahora empezamos a tener este primer efecto ya en el surtidor. La gasolina, ya lo saben ustedes, se han ido a repostar, se ha encarecido 15 céntimos en 10 días, el diésel se ha encarecido el doble, 28 céntimos en 10 días, casi 30 céntimos más por litro. Esto empieza en el petróleo. Pero de nuevo, esto no acaba ni de lejos en el petróleo. Esta es solo la primera pieza del dominó que cae. Porque si se encarece el combustible, por ejemplo, del transporte de la fresa, en el súper lo que se va a encarecer es la fresa. Si se encarece el transporte de fármacos, en la farmacia lo que se van a encarecer son las medicinas. Y en España el 98% de los productos que se transportan por carretera. Dependen, por tanto, del precio del combustible. Así que hoy camioneros, transportistas, lo hacía Carmelo González, lo hacía el presidente de CETEM, dice ayudas y costes, porque si no, esto va a ir todavía peor. De alguna manera, antes de pasar esto, se estimaba como el coste del combustible en nuestro sector del 30%. Ahora ya con la subida consideramos que estamos en el 40%, me refiero a vehículos pesados. Consecuencia, muy preocupados porque desgraciadamente nos tememos que no va a durar una semana solo. De ahí nuestra alarma, nuestra preocupación para que ello no vuelva a pasar y que la administración pública y quien corresponda, incluidos los cargadores,
sean conscientes de la repercusión que pueda tener y tomemos medidas sin llegar a momentos pues, de más conflicto o de preocupación inmensa. De momento, para evitar que este efecto dominó salte del surtidor a toda la cadena de producción, hay países que están comenzando a imponer restricciones y límites de precio ya. Les vamos a contar Estados Unidos enseguida, porque Estados Unidos es categoría en sí misma, pero en Europa hay países que han empezado a actuar sobre los mercados. De hecho, Croacia ha sido la primera, no la única, que lo que ha hecho es fijar topes, precios máximos para evitar que el combustible suba por de encima de un determinado nivel. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que se ha hecho? Países como Croacia, Francia, Corea del Sur, Portugal y hace unos minutos Hungría se han sumado a la decisión de topar los precios para que no sigan incrementándose. En el caso de Hungría, un 20% habían subido en apenas 7 días, así que el gobierno anuncia por boca de la portavoz que se procederá a topar esos precios en su cotización actual, 1,55 la gasolina y un poco menos el gasoil, porque en algunas ciudades de Hungría ya se estaba produciendo escasez de suministro porque la gente acudía más a llenar los depósitos. En Camboya, el gobierno ha tenido que comparecer públicamente para tranquilizar a la población que estaba haciendo acopio masivo de carburantes. En Austria, el Ejecutivo anuncia recorte en los impuestos a esos carburantes. El precio del barril de crudo superó los $100 en cuanto abrieron los mercados, y en Francia no ha anunciado un tope al precio, pero sí medidas de contención de subida del coste de la gasolina. Estos mismos movimientos se están pidiendo ya en España. Los consumidores en España, lo hacía Rubén Sánchez Facua, instan a lo mismo. No es que estén subiendo solo los precios, están subiendo los márgenes. Hay empresas que están aprovechando la coyuntura de guerra para inflar beneficios, para tomar el pelo a los consumidores. Eso está ocurriendo con los combustibles, seguro que está pasando con la electricidad, donde se ha disparado el precio del kilovatio hora, y por tanto las medidas que tiene que llevar a cabo el gobierno no son solo bajadas de impuestos, que sin duda va a bajar impuestos, no sería la primera vez que lo hace. Tiene que intervenir márgenes, tiene que poner topes a los precios y monitorizar cómo evolucionan para saber cuándo se está especulando y cuándo se repercuten directamente las subidas. El combustible es la primera pieza del dominó. Ya les digo, 15 céntimos más por litro de gasolina estamos pagando ya, y casi 28 céntimos más por litro de diésel. Ha elegido gasóleo A. Así que esta primera pieza nos cuesta 14 euros más cada vez que llenamos el depósito. Para un autónomo, esos son 288 euros más en costes al mes, según el cálculo que hoy hace UPTA. Esta es la primera pieza de dominó que ha caído ya. Esto es el coste en surtidor. Hay una segunda pieza de este dominó que cae, y es el gas natural. Es decir, el recibo de la luz, porque también el gas natural se está viendo afectado. Primero, Qatar ha cerrado ya sus exportaciones de gas natural. Sus instalaciones están dañadas. Segundo, el estrecho de Hormuz, por el que circula aproximadamente entre el 30 y el 40% del gas natural de toda la zona, ahora mismo está bloqueado también. Y la industria del gas sigue diciendo, de momento no hay problemas de suministro, pero sí hay problemas de precio. Admiten problemas de disparatados precios, de volatilidad, dicen. Es un mercado global donde esa volatilidad, pues obviamente tenemos que tenerla presente, tenemos que monitorizarla, tenemos que estar obviamente atentos para la toma de actuaciones que sean oportunas. El gas ha duplicado su precio, dice Sedigas, desde que arrancó el conflicto, y otra vez se ha vuelto a encarecer, un 13% esta mañana. Lo teníamos en torno a $31 antes de la guerra, 31 euros, lo tenemos ahora en torno a 58. Así que si la primera pieza es el surtidor, la segunda puede ser la factura de la luz. Hoy hemos registrado momentos de 200 euros el kilovatio. Nos queda una tercera pieza de dominó que también preocupa, porque esto, ya les digo, hoy acapara todos los titulares, ese petróleo a más de $100, pero eso es solo el principio. La tercera pieza de dominó son los derivados del petróleo y los fertilizantes, plásticos y fertilizantes, porque aquí también se están disparando los costes de la alimentación. Y ya estamos en ello. El 90% del azafrán del planeta viene de Irán. La mayoría de los fertilizantes, la urea es un ejemplo, vienen de 3 países: Arabia Saudí, Qatar
Y sí, también Irán. Así que los agricultores están advirtiendo, ya lo hacía Saja. Ha subido el gasóleo agrícola en una semana de 0,96 euros el litro a 1,4 euros el litro. Los fertilizantes, más de 600 euros por tonelada. Estamos hablando de subidas en el gasóleo agrícola de más del 35% y de los fertilizantes de casi un 30%. De nuevo, los agricultores y ganaderos pagamos las consecuencias de un conflicto internacional. Que terminarán pagando los consumidores en el supermercado. Como ven, el petróleo a $120 es solo el principio. Si el combustible vale más, si el transporte vale más, si la luz y por tanto la producción de alimentos cuesta más, al final el supermercado costará más. Y ese es el gran temor que ya tienen todas las empresas, incluidas las de alimentación y bebidas. Veremos el impacto en la cuenta de resultados de las compañías y desgraciadamente son impactos que van a acabar en el bolsillo del consumidor porque son impactos importantes y las compañías no pueden acomodarlos en sus cuentas de resultados. Insisto, aún no sabemos cuánto, pero lo que sí que sabemos es que si esto se alarga, pues va a tener un impacto negativo en el bolsillo del consumidor. El Gobierno, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, está vigilando. Sin duda, desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios del petróleo, del gas, de los fertilizantes, porque tienen un efecto directo sobre el gasóleo agrícola, sobre la cuestión el gasóleo es pesquero. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo más allá de mirar? Y a este dominó sumen un factor más. La última pieza de este dominó que echa a rodar y que puede terminar de disparar los precios globalmente es que todo esto que les acabamos de contar es lo local, lo que nos pasa aquí en casa. Pero además, todo lo que se trae por mar desde fuera de casa, tanto por mar como por aire, está disparando sus precios. De hecho, no los está disparando. En algunos casos los está disparatando. Los costes de fletes marítimos Asia-Europa han subido un 45%. Maersk, la principal naviera del planeta, ha cerrado operaciones en Emiratos, en Omán, en Irak, en Kuwait, en Qatar, en Bahrein y en Arabia Saudí. MSC, la otra gran transportista, ha obligado a todos sus cargueros a que regresen a puerto seguro. Así que ahora mismo transportar por mar cuesta un 45% más. Pero es que el coste aéreo se ha encarecido todavía más, un 75%, porque buena parte del espacio aéreo que nos llevaría directamente desde Asia hasta Europa está cerrado. Hay que sobrevalorar, hay que sobrevolar y, por tanto, hay que pagar más, hay que pagar esos rodeos. Y a partir de aquí, con todo este escenario y todas estas piezas de dominó que arrancan en el petróleo, pero ya les digo, dejan una crisis de precio mucho mayor que la del petróleo, a partir de aquí, mensajes oficiales de que no cunda el pánico. De lo más divertido. El primero, el de Donald Trump, diciendo, lo dice su administración, tranquilos, esto pasará pronto. We have a temporary period of elevated energy prices, but it will not be long. In the worst case, this is weeks. This is not months, and it leads to a much better place. Teniendo en cuenta el control de esta guerra que la administración Trump ha tenido, este es un mensaje, en fin, relativamente fiable. Este es el mensaje de tranquilidad del gobierno Trump. El del gobierno Sánchez, $100 ya no son lo que eran, decía Cuerpo. Bueno, es difícil tener y sobre todo especificar una cifra concreta y me van a permitir que no entre a especular, entre otras cosas, por ejemplo, porque un precio de $100 del Brent hoy en 2026 no equivale a $100 en el año 2022. Estaríamos hablando que $100 hoy equivaldrían en torno a unos $85-86 en el año 2022, pero independientemente de eso... Con todo esto, la última hora es Donald Trump valora qué hacer. Y hay entre muchos papeles encima de la mesa del presidente de Estados Unidos, Jordi Fábrega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La posibilidad de intervenir precios y de limitar incluso exportaciones de petróleo. Sí, lo que plantea la Casa Blanca es tomar medidas para controlar de alguna manera el precio del petróleo, con varias opciones sobre el despacho oval, según adelantan los medios de Estados Unidos. Una es la que hemos comentado, liberar reservas para que haya más petróleo en el mercado, pero hay sobre la mesa también la opción de restringir las exportaciones para que Estados Unidos tenga petróleo para los estadounidenses a un precio controlado, aunque eso supondría reducir el crudo en circulación fuera del país, por lo que probablemente a nivel mundial
mundial, el precio subiría y subiría bastante. Otra opción es rebaja de impuestos, poner topes también al precio del petróleo en Estados Unidos, y hay incluso una cuarta opción, que es eliminar algunos requisitos legales para permitir que los barcos que no lleven bandera de Estados Unidos puedan llevar petróleo de Estados Unidos, algo que ahora mismo está prohibido por ley. Son algunas de las opciones que Donald Trump tiene sobre la mesa. Está previsto que el presidente de Estados Unidos dentro de unos minutos comparezca en rueda de prensa para explicar, entre otras cosas, cuál es la decisión, si es que hay alguna que ya haya tomado, para controlar el precio del petróleo. Alejandro Molins, consultor en logística y comercio internacional, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos una crisis que ahora mismo puede recordarnos demasiado a la de Ucrania? Bueno, o quizás en este caso sin alarmismo, pero a mayor escala, porque ya no estamos jugando en un país únicamente, sino que estamos jugando en un modelo de conflicto que se está globalizando a marchas agigantadas, con lo cual es multiplicar lo de Ucrania. ¿Qué significa esto desde su punto de vista? Ustedes son quienes transportan. ¿Qué hay que hacer para parar esto, si se puede parar esto? Hombre, parar esto es parar la guerra. La ofensiva militar. No hay plan B. Aquí, desde el punto de vista del transporte, lo que ha supuesto, usted lo estaba explicando antes, ha supuesto primero un nuevo cierre, no físico, pero un nuevo cierre, no solo de Hormuz, sino también del canal de Suez, un desvío de las mercancías nuevamente por el sur de África, lo cual supone un encarecimiento y una subida de los plazos de entrega, y un retraso importante del tráfico aéreo. Piense que en las primeras 24 horas pues se retrasaron 20.000 vuelos y se cancelaron 2.000, con lo cual ha supuesto un golpe tremendo a toda la cadena de suministro. El miedo, además, actúa como un imperativo, el hecho de que los buques regresen a sus bases o no, los que puedan, hay otros que no se pueden mover, pues supone una falta también de oferta de transporte, con lo cual es una cosa en cadena, porque va a afectar a todos los costes de la cadena de suministro. Combustible, por un lado, el encarecimiento de los seguros ha sido brutal y eso va a afectar también a toda la cadena, y luego, por otro lado, retrasos y falta de entrega de muchos productos, lo cual va a significar también retrasos en los procesos productivos y en la compra de muchos productos básicos para nuestras necesidades. Tenemos una muy cercana experiencia en todo esto. Ustedes conocen toda la cadena de suministro. ¿Cuánto tiempo tardamos en que esto llegue al consumidor? Desde chips, desde electrónica, hasta farmacia, hasta alimentación. El plazo ha sido muy rápido. Se acerca usted a cualquier gasolinera y verá que un petróleo que se compró a un precio muy distinto, sin embargo, ya automáticamente se ha subido. Las empresas productoras y distribuidoras no han dudado en subir el precio de un producto que no cuesta lo que cuesta en la gasolinera, sino que se compró a un precio, francamente, mucho más económico. Con lo cual, el impacto ha sido importante. Y luego la experiencia que tenemos de crisis anteriores es que el miedo, el temor o los problemas de abastecimiento hace que los precios inmediatamente incorporen subidas que a veces son puramente preventivas. No reflejan ya las subidas de costes, sino que por si acaso se cubren en salud. Con lo cual, por desgracia, la subida se está notando ya rápidamente en casi todo. Y ahora la segunda etapa es todo el tema productivo, todas las industrias electrointensivas, todos los temas de consumo de energía, pues todo eso va a incorporar no solo las subidas de costes reales, sino incluso las previsiones de posibles subidas. O sea, tenemos ya subidas incorporadas que no debiéramos haber tenido y todavía vienen más, por entenderle. En mi opinión, efectivamente, desde luego en los costes de energía, claramente, teniendo en cuenta que se compran los productos energéticos siempre a futuros, estamos pagando más por un producto que se compró más barato, por decirlo en costo. Pues Alejandro Molins, consultor en logística, comercio internacional, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Esta es ahora mismo la situación y esto tiene una factura más. Por supuesto, la bolsa. Porque en los mercados ha habido muchísimo nervio en la apertura, hasta el punto de que el Dow Jones ha perdido 800 puntos, pero a esta hora
A esta hora se están estabilizando las cosas con la estabilidad del precio del petróleo. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. El dibujo es más o menos el mismo. Sí, aquí el IBEX termina también conteniendo esa sangría en una sesión de fuertes vaivenes. La bolsa española ha abierto con una caída a plomo del 3%, pero la ha ido corrigiendo hasta cerrar con unas pérdidas del 0,7%. Siguen liderando los números rojos las compañías vinculadas al transporte o a la energía. ArcelorMittal, por ejemplo, se deja un 4,7% y lidera las caídas aquí dentro del IBEX, y con todo el índice español pierde hoy los 17.000 puntos, acumula ya una caída de casi el 8% desde que arrancó el conflicto. Así cerramos hoy pendiente de este efecto dominó. Hora 25 de los negocios. Hasta aquí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.